Buenos días, esta exposición la preparamos junto con mis compañeros Johan Trujillo, Mariana Aranzazu y Cristian Escudero. Para empezar, quiero contarles un poco sobre la autora y el libro. La autora del que escogimos se llama Judith Butler, es una filósofa estadounidense nacida en 1956, muy reconocida en los campos de la teoría feminista, la filosofía política y la teoría queer. Su obra más influyente es El género en disputa de 1990, donde introdujo la idea de performabilidad del género, que significa que el género no es algo que somos, sino algo que hacemos. A través de actos repetidos, Butler ha sido clave para estos estudios de género y ha cuestionado de manera radical las categorías de hombre y mujer como naturales. El libro que estamos trabajando se titula Deshacer el género, publicado en inglés en 2004 y su versión en español salió en 2006 con la editorial Paidós. Este texto se puede ver como una continuación de sus debates anteriores, pero con un enfoque más amplio sobre los derechos, el reconocimiento y la habilidad de las vidas en relación con el género y la sexualidad. En cuanto a los objetivos que ella plantea y la metodología que utiliza, Butler no escribe un manual o una teoría cerrada. Lo que hace es reunir varios ensayos que mezclan la filosofía, teoría política, feminismo y la teoría queer, para cuestionar cómo se construyen las normas de género y la sexualidad. Su objetivo es abrir el debate sobre que las vidas son reconocidas como humanas y cuáles son excluidas. Metodológicamente, Butler se mueve entre el análisis crítico de conceptos, el diálogo con el psicoanálisis, con el feminismo y con los movimientos sociales, especialmente trans e intersex. Es decir, combina reflexión filosófica con ejemplos concretos de luchas sociales. Bueno, empezando con la introducción llamada Actuar concertadamente, Butler arranca con una idea clave, la cual es que el género no es algo natural que simplemente tenemos, sino que construye y se repite todos los días a través de las normas sociales. Es decir, lo que entendemos como ser hombre, ser mujer o incluso ser una persona trans está mediado por reglas sociales que muchas veces asumimos como obvias. Estas normas son contradictorias. Por un lado, hacen posible nuestra existencia, porque nos dan un marco de reconocimiento, pero por otro lado pueden limitarnos tanto que la vida se vuelva invivible. Aquí Butler lanza una pregunta muy fuerte: ¿quiénes son reconocidos como plenamente humanos y quiénes quedan por fuera de esa categoría? No todos los cuerpos y las identidades reciben el mismo valor ni la misma legitimidad. Y ahí es donde ella insiste en que nuestras luchas no son solamente individuales, no se trata solo de reclamar autonomía personal, sino de transformar colectivamente las normas que deciden qué vidas son habitables y cuáles se excluyen. Un ejemplo que da es la cirugía obligatoria en niños intersexuales, que busca normalizar sus cuerpos, mostrando cómo las normas médicas y sociales definen qué cuenta como humano aceptable. El primer capítulo, que lo llama Al lado de uno mismo en límites de la autonomía sexual, se centra en que la idea de que los cuerpos son vulnerables y que nuestra vida siempre depende de otros. Habla sobre las experiencias como el duelo, el deseo y la pasión, que tienen la capacidad de deshacernos, demostrarnos que no somos seres aislados ni autosuficientes. Cuando alguien que amamos muere o cuando deseamos a otra persona, sentimos esa pérdida de control sobre nuestro yo y descubrimos que nuestra identidad está profundamente marcada por nuestras relaciones. Esto lleva a una paradoja muy interesante, puesto que necesitamos reclamar autonomía sobre nuestros cuerpos, porque sin esa autonomía no podemos defendernos de la violencia o de la discriminación, pero al mismo tiempo nunca somos completamente autónomos, porque nuestros cuerpos están siempre expuestos, atravesados y afectados por los demás. Esto nos lo plantea Butler como algo negativo, sino como una condición de lo humano. Vivir es siempre vivir en relación. En el segundo capítulo, titulado El reglamento del género, Butler examina cómo funcionan las reglas que nos dicen qué es ser hombre, o qué es ser mujer, o qué es ser heterosexual o trans. Estas normas no son inocentes, no solo describen sino que prescriben, es decir, imponen cómo debemos vivir y qué identidades son válidas.
Un ejemplo muy claro es el diagnóstico de disforia de género en los manuales médicos. Para muchas personas trans, el diagnóstico es un requisito para acceder a tratamientos o cirugías, pero al mismo tiempo significa que su identidad es tratada como una patología. Ahí se ve la tensión entre el reconocimiento y la exclusión. Lo que te da un acceso a derecho es, al mismo tiempo, lo que te estigmatiza. Butler nos recuerda que estas reglas de género no son universales ni eternas, sino históricas y políticas. Lo importante entonces es resistir a las normas que vuelven la vida invivible y abrir posibilidades para transformar la vida más habitable y reconocida. Judith Butler, en los capítulos del 3 al 6 en su obra Deshacer el género, utiliza casos concretos para demostrar que las normas de género son imposiciones violentas. En el primer caso es de las personas transexuales en los medios. Analiza, por ejemplo, cómo se narraba la historia de Brandon Tina, pues que fue asesinado por ser trans, o se entrevista a figuras como Kate Bornstein. También la crítica que hace es que estos relatos se convierten en alegorías para calmar la ansiedad del público, obligando a las personas trans a responder constantemente la pregunta de si son hombres o mujeres, en lugar de permitirles simplemente existir. Otro caso es el de los bebés intersexuales. Butler denuncia una práctica médica concreta, las cirugías de normalización genital realizadas en niñas y bebés intersex. Este caso muestra cómo el sistema médico patologiza la variación corporal natural para forzar un encaje en las categorías hombre o mujer, causando daño físico y psicológico permanente. Otro caso es el de las familias homoparentales. También analiza los debates legales y sociales sobre el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Este caso concreto le sirve para demostrar que el parentesco no es naturalmente homosexual, sino una práctica social de cuidado que puede organizarse de muchas maneras. Pues por último caso analizado es ya un poco más filosófico y es la lucha por el reconocimiento legal. Se evidencia en la paradoja de los movimientos LGBTIQ+, que piden derechos al Estado para ser reconocidos. Por ejemplo, una ley de identidad de género a menudo deben encajarse en las categorías que el mismo Estado les da como hombre o mujer, lo que puede dejar por fuera, digamos, de las regulaciones del Estado a las personas no binarias, personas trans o de otras índoles. La pregunta principal pues de este supuesto es que cómo ellos pueden conseguir derechos sin reforzar las normas que lo excluyen. Y ya para concluir, Butler usa estos casos concretos de personas trans en los medios, bebés intersexo operados, familias homoparentales y las leyes de identidad para defender que la autonomía corporal y el reconocimiento deben primar sobre la imposición de normas rígidas. Capítulo 6. El anhelo de reconocimiento. En este capítulo, Judith nos recuerda algo muy humano. Todos buscamos ser reconocidos. Queremos que nuestra forma de vivir y de existir sea vista como válida. Pero a veces pasa que las normas que nos reconocen también nos limitan. Es decir, hay personas que solo son aceptadas y cumplen con ciertas reglas y otras quedan fuera. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr un reconocimiento que no nos borre o nos haga sentir menos? Capítulo 7. Los dilemas del tabú del incesto. Aquí Judith revisa la famosa idea del tabú del incesto, esa regla que prohíbe ciertas relaciones familiares, más que negar su importancia. Ella nos invita a pensar cómo ese tabú también refuerza un modelo muy tradicional de familia, centrado en la heterosexualidad, la idea de abrir la posibilidad de que existan otras formas de familia y de parentesco, no solo el típico papá, mamá e hijos. Capítulo 8. Confesiones corporales. Este capítulo habla de cómo el cuerpo se convierte en un lugar donde se escriben las normas sociales, muchas veces a través de médicos, psicólogos o instituciones. Se nos pide confesar quiénes somos o cómo vivimos nuestra sexualidad.
Pero esas confesiones no son inocentes, moldean lo que se considera normal y lo que se ve como extraño o inaceptable. Judith nos recuerda que el cuerpo no es solo biología, también está atravesado por lo social. Capítulo 9. El fin de la diferencia sexual. Este es un capítulo provocador. Judith se pregunta si todavía tiene sentido pensar la diferencia sexual solo en términos de hombre y mujer. Hoy en día, gracias a las luchas feministas y trans y también por las nuevas tecnologías, vemos que el sexo no es una verdad fija de naturaleza, sino alguna más flexible y discutida. Más que un fin, se trata de entender que la diferencia sexual no es la única manera de organizar la vida. Capítulo 10. La cuestión de la transformación social. Aquí Judith habla del cambio social. Ella dice que no basta con los cambios individuales. Lo importante es cuestionar las reglas que hacen que ciertas vidas sean vistas como menos válidas. Los movimientos sociales nos muestran que es posible transformar las normas para abrir espacio a formas de vivir, de amar y de ser reconocidos. Capítulo 11. ¿Puede hablar el otro de la filosofía? Judith hace una pregunta fuerte. ¿Puede hablar dentro de la filosofía las personas que siempre han sido dejadas de lado? Mujeres, personas trans, racializadas. Su respuesta es que sí, pero que para eso hay que transformar la propia filosofía, darle un lugar real a esas voces que antes fueron silenciadas. Como crítica a esta obra de Judith Butler, escogimos a Martha Nussbaum para refutar lo que dice Judith Butler. Esto lo dice en su ensayo The Professor of Parody en 1999. Martha Nussbaum critica duramente a Butler por usar un lenguaje excesivamente complejo, por usar un lenguaje que tal vez no puede ser muy bien entendido para las personas del común. Y aparte de eso, también hace énfasis en que claramente no ofrece como soluciones prácticas a los problemas reales de discriminación, también entendiendo que es un problema estructural y de época. Y para concluir,